tales de 1000 colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer estas guirnaldas de letras tan bonitas de una manera mucho más fácil de lo que pensáis. Si queréis hacerlas conmigo, quedaros hasta el final del vídeo. Para hacer nuestras letras de tela necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, telas de diferentes colores que combinen entre sí. En segundo lugar, guata. Vais a necesitar unas tijeras como estas que cortan en zigzag. Unas tijeras más pequeñas para el interior de alguna de las letras. Un marcador que luego podamos borrar. Cuerda, que es donde las vamos a colgar. Pinzas pequeñitas. Y por supuesto el patrón de las letras que forman la palabra que queréis formar. El patrón está disponible en nuestra página web. Ahí tenéis todas las letras del abecedario, entonces solo tenéis que imprimir las que necesitéis. También tenéis varias opciones para los terminales del colgante de las letras. Ya he pasado a esta tela la O y a este otro trocito de tela la E. Como veis, los trocitos de tela son un poquito más amplios que el molde de la letra para que luego lo podamos cortar y no tengamos mayor problema. Bueno, pues ahora es tan sencillo como coloco esta tela con el derecho hacia abajo, el revés hacia mí, un trocito de guata más o menos del mismo tamaño y esta tela encima, formando un pequeño sándwich. Ahora lo que voy a hacer es sujetarlo con unos alfileres y lo vamos a llevar a la máquina. Con esta hacemos exactamente igual, el derecho hacia abajo, revés hacia mí, guata y la letra, y sujeto con alfileres. Y ahora simplemente lo vamos a coser. Bueno, ya he cosido las letras tal y como podéis ver. Ahora lo que nos queda es recortarlas, que es cuando tenemos que utilizar estas tijeras. Sin dejar mucho margen alrededor, voy a ir cortando con la tijera que hace zigzag. De esta manera me queda rematado de una manera muy graciosa y no tengo que coser. Ya he cortado por fuera la O, dejando, como veis, un cierto margen alrededor de la costura, y ahora vamos a cortar el interior. Para cortar el interior me tengo que ayudar de una tijera más pequeñita, porque esta no me cabe y si lo intento lo voy a romper. Simplemente doblo para intentar hacer aquí un agujero donde yo ya pueda meter la tijera. Aquí tener en cuenta una cosa, este agujero, a lo mejor el de la O, podemos intentar utilizar la tijera que hace zigzag, pero hay otras letras como la R o la A que tienen pequeños agujeritos y es imposible que usemos esta tijera. Entonces, nada, lo vamos a cortar con la normal y nos va a quedar liso. Va a quedar también bien. Ya he recortado las dos letras, solo me queda ahora borrar el marcador. El paso siguiente sería preparar los terminales de la cuerda en la que vamos a colgar las letras de nuestra palabra. Mirad, para las terminaciones, los extremos donde vamos a introducir la cuerda, yo he elegido de los patrones que tenemos disponibles el de la estrella. Nada, simplemente lo he marcado y lo he colocado igual que el resto de las letras. El derecho hacia arriba, la guata y el derecho hacia abajo. Y ahora voy a coser todo, salvo un trocito que os estoy marcando aquí, ¿lo veis? Por donde introduciré la cuerda y luego ya lo remato. ¿Por qué lo hago así? Porque si lo coso con la cuerda puesta
Luego para recortarlo es mucho más complicado. Lo coso y os enseño cómo ponemos la cuerda. Ya lo he cosido todo alrededor, salvo esta pequeña abertura que he dejado para ahora coser la cuerda. Simplemente, como hemos hecho en las letras, con la ayuda de las tijeras, corto todo alrededor. Nos va a decorar muy bien las habitaciones, por ejemplo, de los niños. Bueno, aquí ya he terminado de cortar los bordes de la estrella y ahora ya puedo meter la cuerda y terminar de coser el terminal. Mirad, ya he cosido las cuerdas al terminal y veis cómo quedan firmes y bien sujetas. Ahora lo voy a poner ya en la pared y os enseño el resultado final. La verdad es que es un trabajo muy fácil de realizar, con un resultado muy bonito. Espero que os haya gustado este tutorial y hayáis disfrutado del proyecto tanto como yo. Os espero en el próximo vídeo.